Imaginamos la Tierra desde donde realmente vivimos, a unos cuantos metros del suelo, en una ciudad, un pueblo o un paisaje que nos resulta familiar. A esa escala, el mundo parece inagotable. Podemos pasar años recorriendo un solo país sin agotarlo, y el horizonte, curvo pero imperceptible, da la sensación de que el planeta se extiende indefinidamente. Sin embargo, en términos cósmicos, ese mundo que sentimos inmenso es un objeto pequeño, finito y medible. La Tierra es una esfera de unos 12.700 kilómetros de diámetro. Si pudiéramos reducirla al tamaño de una clásica bola de 1 metro de diámetro en una plaza, todos los continentes, océanos y montañas quedarían comprimidos en esa pelota. Lo que para nosotros son cordilleras colosales como los Andes o el Himalaya, apenas sobresaldría allí como imperfecciones minúsculas en una superficie casi lisa. La escala humana es tan pequeña que, comparada con el planeta, una persona sería más fina que una mota de polvo adherida a esa pelota. La finísima capa que hace posible la vida es la atmósfera. Aunque visualmente la imaginamos como un cielo profundo, en realidad es un cascarón muy delgado. La mayor parte del aire que respiramos se concentra en los primeros 10 a 15 kilómetros sobre la superficie, una altura menor que la distancia que hay en línea recta entre dos ciudades vecinas. Si mantuviéramos la analogía de la esfera de 1 metro, toda la atmósfera quedaría reducida a una película de apenas unos milímetros de grosor. Es sobre esa película donde ocurren el clima, las nubes, las tormentas y todo lo que asociamos con el cielo. Por encima de esa capa, el aire se vuelve tan tenue que deja de tener sentido hablar de cielo azul y empieza el espacio. No existe una frontera física marcada, pero hacia los 100 kilómetros de altura, los aviones convencionales ya no pueden volar y los satélites comienzan a encontrar condiciones adecuadas para orbitar. Desde esa perspectiva, la Tierra deja de ser un paisaje y se convierte en un disco azulado suspendido en la oscuridad, una canica azul iluminada por el sol. En la vida diaria, solemos pensar en distancias en kilómetros o, a lo sumo, en miles de kilómetros cuando hablamos de viajar a otros países. Rodear el planeta por el ecuador supone recorrer unos 40.000 kilómetros, una cifra que a escala humana parece gigantesca. Pero para empezar a entender la verdadera escala del universo, ya necesitamos introducir otro tipo de distancias, las que separan a la Tierra de otros cuerpos del sistema solar, empezando por su compañero más cercano, la Luna. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra, con algo más de 1/4 de su diámetro. Sin embargo, cuando la vemos llena en el cielo, la intuición nos engaña y solemos imaginarla relativamente cerca. En promedio, la distancia entre ambos cuerpos ronda los 384.000 kilómetros, unas 30 veces el diámetro de la Tierra. Si colocáramos a nuestro planeta y a la Luna como dos esferas en miniatura, para mantener la escala correcta tendríamos que separarlas mucho más de lo que suelen mostrar los dibujos de los libros escolares. El espacio entre ellas estaría prácticamente vacío, con un gran hueco oscuro donde cabrían todos los demás planetas del sistema solar en fila. Esa separación es lo bastante grande como para que la luz tarde más de 1 segundo en viajar de la Luna a la Tierra. Cada vez que miramos su superficie iluminada, estamos viendo cómo era hace poco más de 1 segundo. Es un retraso insignificante a nuestros ojos, pero introduce una idea que será crucial cuando salgamos del vecindario terrestre. En el universo, mirar lejos siempre es mirar al pasado. Cuanto más lejos está un objeto, más tiempo ha tardado su luz en llegarnos. Hasta ahora, solo un puñado de seres humanos ha abandonado la Tierra lo suficiente como para ver el sistema Tierra-Luna desde fuera. Las misiones tripuladas que llegaron a la órbita lunar recorrieron esa distancia en varios días, utilizando enormes cohetes y una cantidad considerable de energía solo para escapar de la gravedad terrestre. Incluso así, su viaje fue apenas un pequeño salto a nivel cósmico, un desplazamiento minúsculo dentro de la esfera de influencia de nuestro propio planeta. Si trasladamos todo este escenario a una escala cósmica mayor, el sistema Tierra-Luna empieza a parecer un rincón insignificante. La distancia que lo separa no es más que un primer escalón en una escalera de distancias que crece de manera vertiginosa. Más allá de la órbita lunar, la influencia del Sol domina el movimiento de la Tierra y de los demás planetas, y las unidades que usamos para medir dejan de ser los kilómetros para convertirse en algo nuevo.
la unidad astronómica, la distancia media entre la Tierra y el Sol. El patio trasero cósmico, del Sol a la nube de Oort. Al alejarnos del sistema Tierra-Luna, el escenario cambia por completo. La gravedad que domina ya no es la de nuestro planeta, sino la del Sol, una esfera de plasma de 1,4 millones de kilómetros de diámetro que concentra casi toda la masa del sistema solar. A esta escala, la Tierra deja de ser el centro de nada y pasa a ser un pequeño punto que orbita a una distancia media de unos 150 millones de kilómetros, una unidad que por comodidad llamamos unidad astronómica. La unidad astronómica, o UA, es nuestra nueva regla de medir. Un viaje de la luz desde el Sol a la Tierra tarda unos 8 minutos. Lo que vemos del Sol es siempre una imagen atrasada a esos minutos. En comparación, la luz que va del Sol a Neptuno tarda más de 4 horas. De pronto, los minutos y las horas se vuelven relevantes para describir distancias, y los kilómetros dejan de ser una referencia intuitiva. Al hablar del sistema solar, las cifras empiezan a perder escala en la mente humana. Si miramos el sistema solar desde arriba, lo primero que se aprecia es un disco de órbitas. Cerca del Sol, los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, describen trayectorias relativamente compactas. Más allá, un cinturón de asteroides marca una región poblada por fragmentos rocosos, restos de la formación planetaria. A pesar de su fama cinematográfica, el cinturón no es un laberinto denso de rocas. Sus objetos están separados por enormes distancias. Una nave podría cruzarlo sin chocar jamás con nada si no lo buscara deliberadamente. A partir de Júpiter, la escala da otro salto. Este planeta es tan masivo que podría contener más de 1.300 tierras en su interior. Su influencia gravitatoria altera órbitas de asteroides y cometas y en parte ha actuado como escudo para los planetas interiores, desviando o capturando cuerpos que, de otro modo, habrían impactado más cerca del Sol. Saturno, aunque algo menos masivo, impresiona por sus anillos, una estructura de hielo y roca extendida sobre cientos de miles de kilómetros, pero con un grosor de apenas decenas de metros en muchos sectores. Más lejos aún, Urano y Neptuno marcan el dominio de los gigantes helados. Sus órbitas se adentran en regiones donde la luz solar es débil, el calor disponible es mínimo y los años duran décadas y siglos terrestres. Lo que para nosotros es la duración de una vida entera, en esos mundos puede equivaler apenas a una fracción de su año. El simple hecho de enviar sondas hasta allí exige trayectorias cuidadosamente calculadas y tiempos de viaje que superan con creces una década. Al cruzar la órbita de Neptuno, entramos en el cinturón de Kuiper, una vasta región poblada por objetos helados, entre ellos Plutón y otros cuerpos de tamaño comparable. Esta zona es un archivo congelado del sistema solar primitivo. Muchos de sus fragmentos apenas han cambiado desde su formación, hace unos 4.500 millones de años. Sin embargo, incluso aquí, donde hablamos de cinturón, la realidad sigue siendo la misma. Un espacio mayormente vacío, salpicado por objetos separados por distancias que harían parecer vecinos lejanos a los planetas. Las sondas que la humanidad ha enviado más allá de la órbita de los gigantes gaseosos son una buena medida de estas escalas. Misiones como las Voyager tardaron años en alcanzar Júpiter y Saturno y décadas en atravesar la región donde el viento solar sigue imponiéndose al espacio interestelar. Incluso viajando a decenas de miles de kilómetros por hora, su progreso es lento en términos cósmicos. Mientras en la Tierra pasan generaciones, esas naves apenas recorren unas pocas decenas o centenas de unidades astronómicas. Más allá de los planetas y del cinturón de Kuiper se extiende la heliosfera, una burbuja inflada por el viento solar. Un flujo continuo de partículas cargadas que el Sol expulsa en todas direcciones. El borde de esa burbuja, donde el viento solar se vuelve demasiado débil para imponerse al medio interestelar, marca una frontera física. Es el punto en que, por primera vez, la influencia directa de otra cosa distinta al Sol empieza a ser dominante. Algunas sondas han cruzado ya esa frontera, convirtiéndose técnicamente en objetos en el espacio interestelar, aunque aún se encuentren bajo la influencia gravitacional del Sol. Más lejos todavía, en una escala que ya no dibujamos en los mismos mapas, los modelos predicen la existencia de la nube de Oort,
una esfera difusa de cuerpos helados que podría extenderse hasta decenas de miles de unidades astronómicas del Sol. Se trata de una reserva de cometas potenciales, apenas vinculados por la gravedad solar. Muchos de los cometas de largo período que vemos caer hacia el interior del sistema solar habrían partido de allí, perturbados por el paso de estrellas cercanas o por las mareas gravitacionales de la galaxia. El océano entre estrellas, vecindario estelar y Vía Láctea. Desde el borde hipotético de la nube de Oort, el Sol ya no es el centro de nuestra historia. Es solo una estrella más en un cielo lleno de puntos de luz. El siguiente salto de escala exige cambiar otra vez de unidad. Dejamos atrás las unidades astronómicas y empezamos a hablar en años luz, la distancia que recorre la luz en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. En términos humanos, es una cifra tan descomunal que ya no intentamos imaginarla. Simplemente la aceptamos como una medida práctica para describir el espacio entre estrellas. Nuestro vecindario inmediato está formado por unas pocas estrellas relativamente cercanas. La más próxima es Próxima Centauri, una enana roja ubicada a algo más de 4 años luz. Eso significa que la luz que recibimos de ella salió de su superficie cuando en la Tierra aún no habíamos terminado el año en curso 4 veces consecutivas. Si hipotéticamente enviáramos una nave tan rápida como las sondas más veloces construidas hasta ahora, tardaría decenas de miles de años en llegar. El espacio interestelar no solo es grande, está casi vacío. Entre una estrella y otra puede haber años luz de distancia con apenas unas pocas partículas de gas por centímetro cúbico. El sistema Alpha Centauri no está solo. A su alrededor, en un radio de unos pocos decenas de años luz, encontramos una población de estrellas de todo tipo. Enanas rojas frías y longevas, estrellas similares al Sol, algunas gigantes más evolucionadas. Muchas de ellas tienen planetas, como demuestran los miles de exoplanetas detectados por misiones espaciales y telescopios terrestres. La imagen que surge es clara. Los sistemas planetarios no son una rareza, son la regla. Nuestro propio sistema solar es un ejemplo más en una población enorme de mundos posibles. Si seguimos alejándonos, nuestro punto de vista deja de estar centrado en una estrella en particular y pasa a abarcar la estructura global de la galaxia que habitamos, la Vía Láctea. Se trata de un disco de estrellas, gas y polvo con un diámetro de unos 100.000 años luz. El Sol se encuentra lejos del centro, en uno de los brazos espirales menores, el llamado brazo de Orión o espolón de Orión, a unos 26.000 años luz del núcleo galáctico. Desde allí, completa una órbita alrededor del centro de la galaxia en aproximadamente 200 a 250 millones de años. En el tiempo que la Tierra ha existido, el sistema solar ha dado unas pocas vueltas alrededor de la galaxia. La Vía Láctea contiene del orden de cientos de miles de millones de estrellas. Muchas están agrupadas en cúmulos, otras forman parte del fondo difuso del disco galáctico. Hay nubes de gas donde nacen estrellas nuevas y restos de explosiones donde otras terminaron su vida de forma violenta. Entre todo esto, el espacio sigue dominando. Incluso dentro del disco, las estrellas están tan separadas que la probabilidad de colisión directa es casi nula, incluso cuando galaxias enteras se atraviesan unas a otras. Hacia el centro de la Vía Láctea, la densidad estelar aumenta y el disco se engrosa formando un bulbo luminoso. En el corazón de esa región, las observaciones indican la presencia de un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A estrella. Su masa equivale a millones de soles y su gravedad gobierna el movimiento de las estrellas más cercanas. No es un aspirador cósmico que devore todo sin remedio, pero sí es el eje dinámico alrededor del cual se organizan las órbitas del núcleo galáctico. Más allá del disco principal, un halo tenue de estrellas antiguas y cúmulos globulares rodea la galaxia. Estos cúmulos son esferas compactas de cientos de miles o millones de estrellas, algunas de las cuales tienen más del doble de la edad del Sol. El halo también alberga gran parte de la materia oscura que, aunque invisible, aporta la mayor parte de la masa de la galaxia y mantiene unidos sus componentes gravitacionalmente. Sin esa materia oscura, las estrellas en los bordes exteriores se escaparían al espacio intergaláctico. La Vía Láctea no está aislada, forma parte del grupo local, una pequeña familia de galaxias unidas por la gravedad.
Además de nuestra galaxia, el otro gran miembro es Andrómeda, una espiral algo más grande situada a unos 2,5 millones de años luz. A su lado, la galaxia del Triángulo y varias decenas de galaxias enanas completan el conjunto. Vistas a gran escala, estas galaxias no forman un enjambre caótico, sino un sistema estructurado. Orbitan un centro de masas común y en el caso de la Vía Láctea y Andrómeda están destinadas a acercarse y fusionarse dentro de unos miles de millones de años. Cuando observamos el grupo local desde aún más lejos, empieza a perderse en un mar de puntos. Cada uno de esos puntos es otra galaxia, con su propia población de estrellas, planetas y posiblemente vida. La escala aquí ya no es solo espacial, sino también temporal. Cuando miramos una galaxia situada a cientos de millones de años luz, la vemos como era cuando la historia de la Tierra estaba en otra fase completamente distinta. El universo, a través de la luz, nos muestra un archivo de su propio pasado. Redes de galaxias, de la Niaquea al horizonte observable. Cuando dejamos de mirar una sola galaxia y ampliamos todavía más la escala, las vías lácteas y andrómedas del universo dejan de ser grandes protagonistas individuales y pasan a ser puntos en estructuras mucho mayores. El primer nivel de organización por encima de una galaxia es el cúmulo de galaxias, grupos unidos por la gravedad que comparten un mismo entorno cósmico. Nuestro propio grupo local forma parte de uno de estos conjuntos mayores, anclado en una región del espacio donde la atracción gravitacional conjunta empieza a dominar sobre la simple expansión del universo. Un ejemplo destacado es el cúmulo de Virgo, situado a unos 50 o 60 millones de años luz. Allí se concentran miles de galaxias, muchas de ellas más grandes que la Vía Láctea. Si desde ese cúmulo miráramos hacia atrás, nuestra galaxia sería solo una entre muchas, un punto débil en un mapa donde las estructuras brillantes son enteras concentraciones de materia. En estos cúmulos, las galaxias orbitan un centro de masas común, interactúan, colisionan y se fusionan a lo largo de miles de millones de años, liberando cantidades enormes de energía en forma de radiación y rayos X, procedentes del gas caliente que las baña. Por encima de los cúmulos aparecen los supercúmulos, agregados de cúmulos y grupos de galaxias que abarcan cientos de millones de años luz. Es en esta escala donde entra en escena la idea de la Niaquea, el supercúmulo al que pertenecemos. La Niaquea no es un objeto sólido, sino una región del espacio definida por los flujos de galaxias que, a gran escala, caen gravitacionalmente hacia una misma zona, un enorme valle de potencial gravitatorio. En su interior se encuentran el cúmulo de Virgo, el grupo local y muchos otros sistemas galácticos conectados por esa dinámica común. Para imaginar estas estructuras, conviene cambiar otra vez la forma en que pensamos el universo. Ya no se trata de un espacio lleno de galaxias dispersas a la deriva, sino de una red tridimensional de filamentos y nodos. A esta configuración se la conoce como red cósmica. En las simulaciones de formación de estructuras, la materia se organiza como una especie de espuma o telaraña. Regiones densas donde convergen muchos filamentos, rodeadas por grandes vacíos con muy poca materia. Las galaxias se alinean a lo largo de esos filamentos, formando cadenas y paredes que pueden extenderse cientos de millones de años luz. Los vacíos, por su parte, son enormes burbujas de baja densidad, regiones donde apenas hay galaxias. Algunas de estas cavidades alcanzan decenas de millones de años luz de diámetro. Si una civilización estuviera situada en el centro de un vacío profundo, vería un cielo mucho más pobre en galaxias que el que vemos nosotros, simplemente porque su entorno inmediato está menos poblado. La gran escala del universo no es uniforme al detalle. Hay zonas más densas y otras más vacías. Pero en promedio, cuando consideramos volúmenes lo bastante grandes, la distribución de materia se vuelve estadísticamente homogénea. En este contexto, el término universo observable adquiere un significado preciso. Desde nuestra posición, podemos recibir luz solo de una región finita del cosmos, limitada por la edad del universo y por la velocidad de la luz. La edad cosmológica ronda los 13.800 millones de años, pero el radio del universo observable es mayor que 13.800 millones de años luz. Se estima en unos 46.000 millones de años luz aproximadamente. La razón está en la expansión del espacio.
mientras la luz viajaba hacia nosotros, el propio espacio se ha estirado, aumentando la distancia actual a los lugares de donde esa luz partió. El universo observable, visto así, es una esfera centrada en nosotros, pero no porque tengamos una posición privilegiada, sino porque cada observador en cualquier punto del cosmos tiene su propia esfera observable centrada en sí mismo. Lo que define esa esfera es el horizonte de partículas, la distancia máxima desde la que la luz ha tenido tiempo de llegarnos desde el Big Bang. Más allá de ese horizonte, puede haber más galaxias, más estructuras y más materia, pero su luz aún no ha alcanzado nuestra posición y, en muchos casos, nunca la alcanzará. Si miramos hacia los confines de esa esfera, lo que vemos no son galaxias bien definidas, sino una radiación extremadamente uniforme en todas direcciones. La radiación cósmica de fondo de microondas. Es el eco térmico del universo primitivo, un fósil de cuando éste era muy joven, denso y caliente, apenas unos cientos de miles de años después del Big Bang. En esa época, el espacio estaba lleno de un plasma opaco. Cuando se enfrió lo suficiente, los fotones comenzaron a viajar libremente, dejando una huella que hoy detectamos como un tenue resplandor a unos pocos grados por encima del cero absoluto. La radiación de fondo marca el límite de lo que podemos observar en términos de imagen directa del pasado. Antes de ese momento, el universo era tan opaco que la luz no podía propagarse sin ser absorbida y reemitida constantemente. Para reconstruir lo que ocurrió en esos instantes iniciales, tenemos que recurrir a modelos teóricos y a observaciones indirectas, como la abundancia de elementos ligeros o las perturbaciones diminutas que vemos impresas en la propia radiación de fondo y que dieron origen, con el paso de miles de millones de años, a las galaxias y supercúmulos actuales. Otro elemento clave en esta imagen es la expansión del universo. Desde hace casi un siglo sabemos que las galaxias, en promedio, se alejan unas de otras y que la velocidad con la que lo hacen es proporcional a la distancia. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido la vemos receder. Esta relación, conocida como ley de Hubble, no implica que las galaxias se muevan en un espacio fijo, sino que el propio espacio se está estirando. A escalas locales, como dentro de un cúmulo ligado por la gravedad, esta expansión queda anulada. A escalas cosmológicas, domina. Las observaciones actuales indican además que la expansión se está acelerando. Algo que agrupamos bajo el nombre de energía oscura actúa como una especie de presión negativa que impulsa el crecimiento del espacio. A largo plazo, esta aceleración tiene una consecuencia directa sobre la escala observable. Muchas galaxias que hoy podemos ver quedarán, en el futuro, más allá de nuestro horizonte de eventos cosmológico. Su luz, emitida en un momento dado, ya no podrá alcanzarnos. El universo observable, en términos de las galaxias efectivamente accesibles, se irá vaciando con el tiempo. En este punto del viaje, hemos llegado al borde de lo que físicamente podemos observar, una esfera de decenas de miles de millones de años, luz de radio, llena de galaxias, cúmulos, supercúmulos y filamentos, atravesada por grandes vacíos y envuelta por el eco tenue del Big Bang. Pero nada de esto implica que el universo se termine allí. Más allá de ese horizonte, las estructuras continúan invisibles para nosotros. Y los modelos cosmológicos sugieren que lo que vemos es solo una fracción de algo mucho más extenso. Para entender qué podría haber fuera de nuestro horizonte y qué significado tiene esta inmensidad para una especie confinada a un pequeño planeta, necesitamos dar un último paso en nuestro recorrido. Ese paso nos llevará más allá del universo observable, hacia las hipótesis sobre lo que no vemos y sobre el destino final del cosmos. Más allá del horizonte, lo que no vemos y lo que significa estar aquí. Estar en el universo observable es como estar en medio de una llanura sin niebla, pero con un horizonte curvo. No ves más allá de cierta distancia, pero no por eso asumes que el terreno se acaba justo ahí. Sabes que, más allá del horizonte, la llanura continúa. En cosmología ocurre algo parecido. Cada observador, en cualquier galaxia, tiene su propia esfera observable, centrada en sí mismo, y esas esferas se solapan. Lo que vemos es una fracción finita de un todo mucho mayor. La pregunta de si ese todo es finito o infinito sigue abierta,
aunque las observaciones apuntan a un universo muy cercano a la geometría plana, compatible con una extensión enorme, posiblemente ilimitada. Para entender por qué nuestro fragmento observable es solo una porción de algo más grande, entra en juego la inflación cósmica. Según este escenario, en una fracción diminuta de segundo tras el Big Bang, el universo experimentó una expansión extremadamente rápida, que agrandó una región microscópica hasta escalas astronómicas. Nuestro universo observable sería una pequeña zona dentro de esa burbuja inflada. Más allá de lo que podemos ver, la inflación habría dejado otras regiones con propiedades muy similares, separadas de nosotros por distancias tan grandes que, incluso viajando la luz durante miles de millones de años, nunca habrá contacto causal. Algunos modelos van más lejos e introducen la posibilidad de un multiverso, no una sola burbuja inflada, sino muchas, cada una con sus propios parámetros físicos. En ese marco, lo que llamamos universo sería solo una de muchas regiones desconectadas, con constantes físicas quizá ligeramente diferentes. Por ahora, estas ideas son especulativas, sirven para explorar posibilidades y explicar ciertos ajustes finos de la física, pero carecen de evidencia observacional directa. Lo único que podemos afirmar con seguridad es que nuestro horizonte no coincide con el borde del universo y que la mayor parte de lo que existe queda fuera de nuestra vista y siempre lo estará. Dentro de la porción que sí observamos, hemos aprendido que la materia ordinaria, la que forma estrellas, planetas y seres vivos, es minoritaria. Los datos cosmológicos indican que solo alrededor de un 5% del contenido energético del cosmos corresponde a átomos. El resto se reparte entre materia oscura y energía oscura. La materia oscura actúa como una masa invisible que mantiene unidas las galaxias y cúmulos. No emite luz, pero su presencia se deduce por su influencia gravitatoria en las curvas de rotación de las galaxias, en la formación de estructuras y en el lente gravitacional que distorsiona la luz de objetos lejanos. La energía oscura, en cambio, no se comporta como una masa localizada, sino como una propiedad del propio espacio. Se manifiesta en la aceleración de la expansión cósmica. En lugar de frenarse por la gravedad, como cabría esperar en un universo lleno de materia, la expansión se acelera. En los modelos más simples, se describe mediante una constante cosmológica, una densidad de energía uniforme que no cambia con el tiempo. Otras hipótesis proponen una energía oscura dinámica que podría variar a lo largo de la historia del universo, modificando su destino final. Las observaciones actuales apuntan a que la energía oscura domina el contenido total del cosmos y determina su evolución a largo plazo. El destino último del universo depende de los detalles de esa energía oscura. Si permanece aproximadamente constante, el escenario predominante es el de una expansión eterna y acelerada. Con el paso de miles de millones y más tarde de trillones de años, las galaxias que hoy vemos se irán alejando hasta quedar fuera de nuestro horizonte observable. Localmente, los cúmulos ligados por la gravedad seguirán existiendo, pero el fondo de galaxias lejanas desaparecerá de vista y el universo se volverá, desde cualquier punto, cada vez más oscuro y vacío en términos observables. Es lo que se conoce como muerte térmica. Un cosmos que tiende a un equilibrio frío, sin gradientes de energía aprovechables para procesos complejos. Hay otros escenarios teóricos. Si la energía oscura aumentara con el tiempo de cierta manera, podría producirse un Big Rip, en el que la expansión acelerada llegaría a ser tan intensa que acabaría deshaciendo primero cúmulos, luego galaxias, sistemas solares y finalmente la propia estructura de la materia. Por el contrario, si la energía oscura cambiara de signo o disminuyera drásticamente, la expansión podría frenarse e incluso invertirse, llevando a un colapso final, un Big Crunch. También se han propuesto modelos cíclicos, donde el universo alterna fases de expansión y contracción. Por ahora, la evidencia observacional favorece un cosmos que seguirá expandiéndose durante tiempos inconcebiblemente largos, aunque las incertidumbres sobre la naturaleza de la energía oscura dejan abiertas otras posibilidades. Mientras tanto, en la escala de la vida humana y de las civilizaciones, lo que sí cambia es nuestra capacidad para observar. Telescopios como Hubble y más recientemente el James Webb
han permitido ver galaxias formadas cuando el universo era una fracción de su edad actual. Otros instrumentos, como radiotelescopios dedicados a la radiación de fondo, refinan el mapa del universo primitivo con precisión creciente. Cada mejora en sensibilidad y resolución desplaza hacia atrás el límite práctico de lo observable, acercándonos cada vez más a los primeros instantes en los que se originaron las estructuras que hoy pueblan el cosmos.